vamos a seguir hablando de postes un poquito más. Y vamos a hablar de la desobturación del conducto radicular, un tema que es relativamente controversial. Entonces, en la literatura tenemos diferentes maneras como poder desobturar el conducto. Entonces, en la literatura hay varias maneras o varias reglas que respetar. La primera te dice que para un conducto normal tú tienes que desobturar 2/3 de la longitud de trabajo del endodoncio. O sea, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, 20 milímetros, por ejemplo, de longitud, yo lo dividiré o lo multiplicaré por 2/3. ¿Sí? De esa manera, más o menos tendría que desobturar, ¿no?, unos 12, 14 milímetros aproximadamente, o 13 milímetros aproximadamente del conducto. Pero esa regla es la que tú deberías utilizar generalmente. Pero la mayoría no utiliza esa regla. La mayoría utiliza la regla de dejar como mínimo entre 3 a 4 milímetros, que es la segunda. Y esta regla se aplica solamente para conductos cortos, ¿sí? Para raíces pequeñas. Ese es el error que a veces cometemos y desobturamos de más. Por ejemplo, si yo aplico la regla de los 3 milímetros, de los 4 milímetros en un canino de 31, quiere decir que tendría que desobturar 27. Y en primer lugar, no existe la fresa piso 27 porque la parte activa de la fresa piso es solamente 16. Entonces ahí genera una desobturación exagerada, ¿no? No hay necesidad de desobturar tanto el conducto. Entonces allí mejor yo aplicaría la regla de los 2/3, ¿no? Que sería tal vez ideal. Es más, ni siquiera sería para ese caso, porque 2/3 sería como que 20 milímetros. Entonces, en ningún caso allí funcionaría, porque no tengo una fresa piso de 20 milímetros. ¿Qué regla podría utilizar? Bueno, podría utilizar esta regla, la tercera, que dice de que el largo del poste debe ser como mínimo 1:1 con la corona. Ahí sí yo puedo aplicarlo. Si mi corona de mi canino, imaginemos que mida 8 o 9, ya yo tendría que desobturar 16, ¿no? Y entonces en un canino de 31 solo desobturaría 16, ¿no? Como una regla. Entonces tú tienes que aplicarlo de acuerdo a la situación. No siempre debes aplicar la misma regla para todos los casos, ¿correcto? La otra regla que se está aplicando mucho actualmente, y como ya les había mencionado, es que el poste debe sobrepasar la cresta alveolar, y eso se logra cuando tú solo desobturas el tercio cervical del conducto, ¿correcto? Entonces, a veces te dicen de que los postes cortos funcionan también. Entonces no necesitas desobturar tanto el conducto, porque recuerda que el conducto se estrecha, se vuelve más delgado y vas a generar un debilitamiento de las paredes si desobturas tan largo, y aparte que es innecesario también, ¿no? Entonces eso sí es importante recordar. Como yo les había mencionado, el estudio que hicimos, mira, en estas fotos yo puedo determinar, mira, cómo se adelgaza la zona de la furca. Eso es importante que tú recuerdes, ¿no? Ese es el corte del segmento medio de la raíz distal, ¿no? Y esa es la escotadura que te mencionaba, que tiene la raíz distal justo a nivel de la furca, y a medida que nosotros vamos obturando, pues se va adelgazando, ¿no? A medida que vamos ensanchando el conducto. Y bueno, pues la mayoría no obtuvimos lo que nosotros pensamos que obtendríamos, es decir, que obtendríamos un buen diámetro de la pared mesial, en este caso del conducto, ¿no? Entonces mira, por ejemplo, acá, ¿no? Acá yo obtengo una buena pared, acá también, pero acá no, muy delgada, ¿no? Entonces el riesgo de que se fracture, fisure, se raje es muy alto, ¿correcto? Y otra regla que te describe la literatura es de que el grosor del poste debe ser 1/3 del grosor de la raíz como máximo, ¿sí? Ese es otro factor que nadie, pues, puede estar 100% seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo una radiografía se superponen las imágenes, entonces yo no sé exactamente a este nivel si tiene el diámetro, ¿no? Porque puede ser esta superposición de imágenes que te dé un grosor correcto, o esta de acá, ¿no? Que te dé el grosor. Entonces, en ese sentido, no podría determinarlo con una radiografía. Muy bien, entonces otro factor importante es la desobturación excesiva, ¿no? Que nosotros dejamos en el conducto, y que eso va a generar que en el tercio apical
se expongan conductos accesorios y puedas generar algún tipo de problema en el sellado de la endodoncia. Entonces este tipo de problemas se debe a una desobturación excesiva. Otro motivo más para que no desobtures tanto el conducto radicular, ¿no? Como puedes apreciar en estas radiografías. Lo otro importante que tú tienes que considerar cuando vas a fabricar un poste es la eliminación del barrillo dentinario que se genera producto de la desobturación. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, eh, el ácido ortofosfórico no va a ser un buen irrigante dentro del conducto. ¿Qué tendrías que utilizar? Hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio tiene ese efecto efervescente y me va a generar la remoción del barrillo dentinario. Entonces, otro factor importante es el aislamiento absoluto. Yo tengo que colocar dique de goma porque la saliva es un contaminante importante. Entonces, sin duda, la presencia de bacterias en la saliva podrían repercutir en la calidad y en el sellado del endodoncio. Entonces, tienes que trabajar con aislamiento absoluto en la mayoría de los casos, o tienes que tratar en todos los casos, mejor dicho. Y entonces el proceso de cementación es importante, ¿no? Mira, siempre nos pasa esto con los postes de fibra de vidrio. Yo puedo lograr el ajuste a nivel apical, a nivel de donde termina el poste, pero en la parte cervical y media siempre va a haber una desadaptación y esto generará un mayor grosor de cemento. Y los cementos no están diseñados para grosores tan gruesos, entonces tienes una probabilidad de falla, de generación de burbujas muy alta. Entonces la idea es tratar de reducir este grosor de cemento anatomizando el poste, ¿no? Sin duda me parece a mí una opción bastante interesante. La aplicación de la cementación convencional, como tú has visto, no puedo grabar correctamente el conducto, no se sabe si puedo arenar el poste correctamente, o entonces ya la cementación de por sí tiene problemas, una cementación convencional, ¿correcto? Entonces yo tengo que tratar de optimizar mi proceso de cementación para lograr una correcta cementación. Yo puedo utilizar para cementar un poste cementos especiales para cementarlos, como por ejemplo este de acá, los cementos autoadhesivos que no requieren la aplicación de ácido neadhesivo, como el Relix Ultimate perdón, el Relix U200 de 3M, ¿sí? Que podría ser interesante. También hay otros como el Visem, que ahora cambia de nombre, se llama Terasem de Visco. Tienes, por ejemplo, el Multilink Speed, tienes el Solo Sem de Coltene, el Multilink Speed es de Ivoclar, o sea, tienes opciones de cementos autoadhesivos que ya hemos visto importantes para que tú puedas realizar el proceso de cementación. Correcto, esa es una opción. Pero también tienes la opción de utilizar cementos de ionómero de vidrio modificados con resina. A mí particularmente me gusta mucho este cemento que se llama Fujicem Automix, que ya está en su tercera versión, que ya le cambian el nombre, ¿no? Fujicem Plus, el Fujicem Plus es el polvo líquido. Esta es la versión pasta pasta que viene con esta pistola de dispensación. Me parece bastante interesante, sin duda un material que tú podrías utilizar, y también tienes la opción de utilizar ionómeros convencionales, ¿no? Como hemos visto, estos ionómeros funcionarán, o estos tres materiales funcionarán siempre y cuando exista retención por fricción. Eso es importante recordar. Acá estamos poniendo un ejemplo de el Ketaxem, o puedes utilizar también de repente un Meirón, puedes utilizar tal vez otro tipo de cemento que tú consideres correcto, ¿no? Para realizar la cementación. Pero recuerda, esto funcionará bien siempre y cuando exista retención por fricción. Esa es la indicación importante, o macro retención, es decir, cuando yo logre anatomizar el poste. Dentro del tratamiento de superficie de los postes, como ya hemos visto, silano no es necesario. Yo podría utilizar adhesivo, pero recuerda de que si no anatomizo, mi adhesivo tiene que ser compatible con mi cemento dual. Por consiguiente, el adhesivo de preferencia también tendría que ser dual, ¿no? Y si lo voy a aplicar dentro del conducto, entonces tengo que hacer un dual autoadhesivo y ya la cosa se complica, ¿no? Entonces, la idea es simplificar el protocolo para no complicarnos, ¿no? En el momento de la cementación. Eso es importante recordar.
Entonces, en la colocación de conductos amplios, ¿no? Donde el poste no calzaba exacto, se idearon diferentes técnicas. Una de las técnicas es colocar postes accesorios que ocupen el espacio que no puede ser ocupado por el poste principal, como si fuera la técnica de la obturación de condensación lateral con conos accesorios de la misma manera, pero este tipo de procedimientos implicaba un mayor gasto para el odontólogo y no quedaba al 100% ajustado, ¿no? Luego también había otra técnica que implicaba colocar ionómero de vidrio para engrosar las paredes. Eso también podría ser una alternativa cuando las paredes se encuentran debilitadas, ¿no? Colocarlo dentro del conducto. Pero como tercera opción era la técnica o es la técnica del poste anatómico. Y esta técnica, otra cosa importante antes de pasar a la técnica del poste anatómico es de que todos los fabricantes te dicen de que la remoción de un poste de fibra de vidrio es fácil. Y eso es sin duda muy poco real, porque los postes bien cementados son muy difíciles de eliminar, ¿no? Son muy difíciles de eliminar. Entonces, generalmente uno los tiene que pulverizar para poder eliminarlo por completo. Entonces, tienes que recordar de que tienes que estar muy seguro de lo que estás haciendo para colocar un poste de fibra de vidrio. Y en relación al poste anatómico, bueno, como ya habíamos hablado, esta técnica la describe por primera vez en el libro del doctor Roberto Scott y Marco Ferrari, que son pernos de fibra de vidrio. Y en el capítulo 9 el doctor Simone Grandini detalla la técnica del poste anatómico, que consiste básicamente en emular la técnica del patrón de Duraley o de Duralay para poder generar retención por fricción. Es una técnica muy, sin duda, muy sencilla, pero en eso radica la genialidad, ¿no? Sin duda, este tipo de técnicas nos van a servir mucho. ¿Correcto? Entonces, qué genera o qué problemas tenemos cuando nosotros cementamos? Generalmente nosotros embadurnamos, ¿no? Embadurnamos y el poste en el cemento y luego lo colocamos dentro del conducto. Y eso que va a llevar a la formación de burbujas. Y recuerda de que estas burbujas son burbujas de aire y el oxígeno hace de que todo lo que esté en contacto con esa burbuja no polimerice. Se forma lo que se conoce como capa inhibida por el oxígeno. Ese tipo de cosas son muy importantes en el momento de la cementación. Es decir, entre mayor cantidad de burbujas se genere, mayor tipo de problemas vamos a obtener. ¿Correcto? Eso es muy importante recordar. Mira esta fotografía que también nosotros hicimos un estudio al respecto, en donde nosotros podemos ver, mira por ejemplo allí una cementación convencional. Esta es una fotografía al microscopio óptico, en donde nosotros podemos ver, por ejemplo, la formación de burbujas. Mira, ahí está el poste, está el cemento y una burbuja gigante allí, que lo que ocasiona es que se pueda producir algún tipo de falla y también todo lo que esté en contacto con esa burbuja no polimerice correctamente. Entonces, mira qué pasa allí en la foto del lado derecho, donde vemos el poste, vemos la capa de anatomización con resina compuesta y mira el grosor de la capa de cemento, muy delgadita y casi sin la formación de burbujas. Y en ese sentido, este tipo de cementaciones son mucho más predecibles. Entonces, tal vez tú tendrías que tratar de buscar anatomización, ¿no? Este trabajo lo presentamos en el Congreso de la Sociedad de Prótesis, ¿no? Sin duda muy interesante, donde hicimos ya cortes al microscopio y podemos ver cómo queda una cementación convencional y cómo queda una cementación con anatomización y con inyección del cemento, que es también lo que vamos a ver de manera ideal, ¿no? Que podrías tú utilizar para el proceso de cementación. Entonces vamos a ver algunos videos de cómo nosotros podemos realizar el proceso de cementación. Mira, vamos a ver acá este videito de acá. Yo les voy a quitar el audio para poder hablar. Este fue uno de los primeros casos que nosotros hicimos de postes anatómicos. Tenemos dos dientecitos con la desobturación, con endodoncia defectuosas, postes defectuosos, se retiran los postes y se hacen los retratamientos, pero el conducto queda demasiado amplio. Mira, ahí vieron Lima K110. Entonces, sin duda, en este caso, el conducto va a quedar muy amplio. Entonces, si yo voy a colocar un poste colado, pues tal vez no sea la mejor opción. Mira cómo queda la obturación, ¿no? Si bien es cierto, tengo grosor, pero obviamente el poste va a quedar muy flojo, ¿no? Entonces decidimos anatomizarlo.
Entonces, hacemos nuestro aislamiento absoluto, ¿sí? Hacemos nuestro aislamiento absoluto. ¿Y qué vamos a hacer? Seleccionamos nuestro poste, ¿no? Nuestro postecito de fibra de vidrio. Le vamos a colocar adhesivo sobre la superficie del poste, adhesivo de operatoria normal, y al conducto le vamos a colocar glicerina, ¿no? Glicerina lo vamos a colocar para evitar que la resina se quede atrapada, se quede pegada dentro del conducto, ¿correcto? Le colocamos la resinita con los dedos, amoldamos, emulamos la técnica del patrón de Duralay, ¿sí? Y lo vamos a llevar adentro del conducto para que copie la morfología del conducto radicular y de esa manera generar retención por fricción, ¿sí? Lo fotopolimerizamos, podemos retirarlo una vez fotopolimerizado, y ahora nos tocaría reconstruir el muñoncito que vemos allí, ¿no? Entonces le aplicamos la resinita, damos la forma, lo fotopolimerizamos, también el muñón, ¿no? Y ya obtenemos nuestro postecito como si fuera igualito al patrón de Duralay, igualito pero de resina compuesta con un núcleo de fibra de vidrio. Y ahora procedemos a la cementación. En este caso yo estoy utilizando un cemento resinoso dual autoadhesivo, pero también puedo haber elegido un ionómero de vidrio, también funcionaría correctamente. Hacemos la cementación, ¿sí? Retiraremos los excesos con un microbrush, con un pincel. Mira, ahí está el asentamiento completo del poste. Y nosotros realizaremos el retiro de los excesos y luego al final la fotopolimerización. Pero recuerda que la luz no va a llegar a polimerizar todo el cemento del conducto, ¿no? Entonces hay que esperar. Esa luz solo polimerizará unos 2 milímetros en la entrada del conducto, te va a dar estabilidad. Entonces tienes que esperar necesariamente de 5 a 15 minutos. Mira, este caso lo hicimos en el año 2008, ¿no? Hace bastante cantidad de tiempo, ¿no? Tenemos haciendo este tipo de técnicas con muy buenos resultados clínicos, ¿no? Sin duda, bastante fácil de realizar, bastante sencillo. Casito de acá, a ver, interesante. Vamos a verlo acá. Entonces, un caso que también tiene ya cierta cantidad de tiempo, ¿no? Dos incisivos centrales superiores, ¿no? Y se hace el aislamiento absoluto modificado, ¿sí? Para poder tener una mejor visión. ¿Correcto? Hacemos la desobturación, nuestra fresa piso, ya lo que hemos conversado. Y desobturamos, tomamos nuestra radiografía de control, ¿sí? En este caso, y luego podemos probar nuestros postes, la desobturación. Mira, ahí están los postes, la desadaptación en cervical es notoria, ¿no? Verificamos que el poste esté llegando a donde hemos desobturado, ¿correcto? Ahí está la verificación de la longitud. A veces algunos postes vienen con este metal dentro para que lo puedas ver en la radiografía. Le colocamos adhesivo al poste para hacer la anatomización. Al conducto le colocamos, en este caso yo le coloqué vaselina en esa época, ¿no? Pero ahora recuerda que ya no hacemos así porque es difícil de eliminar, entonces hacemos con glicerina, que sería lo indicado. Hacemos la anatomización, fotopolimerizamos para tratar de copiar la morfología del conducto, ¿no? Mira, ahí está el copia de la anatomía, ¿sí? Lo limpiamos, limpiamos el conducto también con hipoclorito para eliminar la glicerina. Luego neutralizamos el hipoclorito con suero, ¿sí? Y secamos con conitos de papel. Ya está listo el conducto, el postecito ya está limpio, ya lo hemos lavado, lo hemos limpiado, y luego procedemos a la cementación con un cemento resinoso dual autoadhesivo, con un ionómero de vidrio modificado con resina, con el que tú ya desees realizarlo. Esperamos, lo fotopolimerizamos, pero igual esperamos de 5 a 15 minutos dependiendo de la marca, y luego realizamos la preparación y confeccionamos los provisionales, o ya podemos tomar impresión dependiendo de las necesidades que se te presenten en la consulta, ¿no? Sin duda bastante importante, bastante interesante esta técnica, muy sencilla, muy fácil de realizar, que sin duda puedes tú optimizar tus protocolos, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a ver un casito más, y para que ustedes puedan evaluarlo, ¿no? Mira, un incisivo inferior, en este caso,
¿no? Hacemos nuestro aislamiento absoluto. Mira, ahí tenemos el inciso inferior. Siempre es importante tener ese collarín de dentina para el férrule, ¿correcto? Hacemos nuestra desobturación, nuestra fesa piso, ¿sí? Hacemos la desobturación, luego lavamos, limpiamos con hipoclorito, luego con suero y secamos con conos de papel. Y ahora vamos a proceder a la anatomización. Mira, ahí estamos secando con conitos de papel el conducto, ya estamos listos. Colocamos un poquito de glicerina para evitar que la resina se pegue dentro del conducto, ¿sí? Al poste le colocamos un poquito de adhesivo, ¿no? Colocamos la resina, en este caso una resina translúcida, una resina que nos va a servir para que la luz pueda pasar correctamente. Impresionamos, copiamos el conducto radicular con la resina, copiamos la forma del conducto radicular con la resina, ¿sí? Fotopolimerizamos, ya vimos, vamos a ver la técnica exactamente cómo podemos fotopolimerizar. Correcto, lo fotopolimerizamos, obtenemos el copie del conducto y luego podemos fabricar el muñoncito, ¿no? El muñoncito lo fabricamos allí inmediatamente, ¿sí? Con resina compuesta, y luego procedemos a hacer nuestra cementación, ¿no? Lavo para eliminar la glicerina, lavo con hipoclorito, luego lavo con suero, seco con conos de papel. Al poste yo le colocaba en esa época silano, pero ahora el silano no es tan importante, yo ya entiendo eso, ¿no? De lo que hemos hablado. Hacemos el proceso de cementación, fotopolimerizamos, ¿correcto? Y ya lo tenemos listo y ahora puedo hacer la preparación. Puedo hacer la preparación antes, puedo hacer la preparación después, siempre y cuando tú esperes que el cemento pueda endurecer correctamente. Hacemos la preparación, ¿correcto? Tallamos y ya estamos listos para la toma de impresión, ¿no? Para la toma de impresión, ¿correcto? Entonces, un método bastante sencillo, bastante fácil, con resultados bastante predecibles, ¿sí? Resultados bastante predecibles, ¿correcto? Nuestro pacientito le volvemos a colocar un poquito de vaselina. Recuerda que esto es plástico, por eso necesito vaselina, pero yo generalmente utilizo glicerina en la boca del paciente. Si no tienes glicerina, doctor, agua podría ser también, podría ser, no hay problema, agua puedes colocar. Pero glicerina funciona mejor porque se queda en la posición que quieres. Correcto, lo he vuelto a vaselinar. Tengo mi poste de fibra de vidrio baila, correcto. Y necesitaré otro microbrush, guantes de nitrilo, porque recuerda, yo voy a manejar la resina, y la resina se puede manipular con los guantes. A mí me gusta manipularla con los guantes, pero los guantes no tienen que tener contaminantes como talco. Entonces los guantes de nitrilo no tienen talco. Entonces para tu paciente necesitarás, estamos en hora, necesitarás guantes de nitrilo. Y vamos a utilizar adhesivo y una resina. En este caso yo estoy utilizando acá, o voy a utilizar una resina que se llama Brilliant Everglow. ¿Sí? Brilliant Everglow, en este caso Transpar. Trans dice acá, no sé si se logra ver, es una resina translúcida. Vamos a abrirla. Es una resina translúcida, porque yo necesito que sea translúcido para que la luz pueda pasar correctamente. ¿Correcto? La glicerina se utiliza para eliminar la capa inhibida, así que no le afecta a la resina, no te preocupes, no va a haber problemas. Igual que la vaselina también no le afecta, pero lo único que no utilizo vaselina es porque no la puedo limpiar después, porque es aceitosa. En cambio, y no es hidrosoluble, en cambio la glicerina sí es hidrosoluble, sale con el agua, se disuelve con el agua. ¿Correcto? Entonces, ¿yo qué voy a utilizar acá? Voy a utilizar una de estas cajitas, acá tengo una cajita, y le voy a colocar una gota de mi adhesivo, en este caso, una gotita de mi adhesivo. ¿Está? Voy a utilizar un poquito de adhesivo, acá tengo mi microbrush, así. Obviamente yo lo manejo con una pinza, ¿no? Para no tocarlo, y le voy a colocar un poquito del adhesivo, está bien, al poste. Lo estoy pincelando allí.
Cualquier adhesivo de operatoria que tú tengas, acá no es importante que sea dual, ¿sí? No es importante, entonces le colocaré el adhesivo. ¿Está bien? Le he colocado el adhesivo allí, lo froto, lo aireo, ¿no? Lo voy a airear. Dejamos acá mi cajita, voy a bajar un poquito más, aquí, y luego lo tengo que fotopolimerizar, ¿correcto? ¿Sí? Lo tengo que fotopolimerizar. También vamos a cubrir esto por acá. Y lo voy a fotopolimerizar. ¿Sí? Lo voy a fotopolimerizar. Generalmente la mayoría de adhesivos solo requieren 10 segundos. Acá voy a darle 20 para ir girándolo. Aunque la luz pasará. Listo. Listo, ya está mi poste con el adhesivo ya polimerizado. ¿Está bien? Ya está mi postecito. Lo dejo por acá. Cojo mi resina, ¿no? En este caso. Doctor, si no tengo una resina translúcida, como les dije, cualquier resina de esmalte, ¿sí? Cualquier resina de esmalte. eh, ¿Cómo sé que es esmalte? Si no dice E y solo dice A2, eso es esmalte. También la puedes usar. Pero si dice B o D, ¿qué quiere decir? Que esos son dentinas o body, son opacas. Tal vez no sea la mejor resina para que tú puedas utilizar en esta técnica de acá. Correcto, entonces yo voy a sacar un poco de resina. Esta es la línea, la mejor línea de Coltene, Brilliant Everglow. ¿Sí? Voy a utilizar acá, voy a hacer un poquito, voy a sacar acá un poquito de la resina. ¿Está bien? Voy a hacer una masita, una bolita. La manipulo acá y la voy a colocar en el poste. Mira así. Y con los dedos voy a ir estirándolo. Voy a ir estirándolo como simulando la técnica del patrón de Duralay, igualito. Haciendo un cono de resina. Así. Haciendo un conito de resina. ¿Correcto? ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a hacer un poquito más. Ahí. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a llevarlo dentro del conducto. Llevarlo dentro del conducto, mira. Así. Correcto, mira, mira cómo se ve ahí. La resina ha copiado toda la forma del conducto. ¿Está bien? Procedimiento muy fácil. ¿Está bien? Allí. ¿Qué voy a hacer ahora? Mira, ¿qué voy a hacer ahora, no? Voy a utilizar mi lámpara normal y le voy a dar 3 segundos nada más de luz. 3 segundos. ¿Para qué le voy a dar 3 segundos? No quiero que polimerice todo, sino quiero que polimerice la parte cervical, un poquito nada más, para que yo lo pueda como que poner y sacar un poquito, para generar una vía de acceso, de entrada y salida, porque si no se me puede quedar atrapado, ¿sí? Se me puede quedar atrapado. Entonces le voy a dar luz con la lámpara, mira. Ahí, le voy a dar 3 segundos, mira. 1, 2, 3. Paro. ¿Está bien? No ha polimerizado toda la resina. ¿Yo qué voy a hacer ahorita? Yo simplemente lo voy a poner y sacar, pero lo voy a, o sea, lo voy a sacar, pero poquito, como que un par de milímetros nada más, para generar esa vía de entrada y salida. No lo saco todo, ¿ah? Solo un poquito. Mira, así. Así, nada más. Poquito y lo vuelvo a colocar. Poquito y lo vuelvo a colocar. ¿Correcto? Y luego, ahora sí, le voy a dar sus 20 segundos, sus 10 segundos, por todo ahí. Ya generé la vía de entrada y salida. ¿Entiendes? Ya generé esa vía de entrada y salida. ¿Está bien? Le voy a dar 20 segundos. 20 segundos. Por acá. Listo. Entonces, mira, ha polimerizado más, pero lo más seguro es que no ha llegado a polimerizar bien la parte apical. Entonces yo necesito sacarlo, pero ya sale con más facilidad. ¿Ves? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar esto acá. Obviamente, no, al paciente no le puedo sacar el diente. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a dar luz acá. Así. Sin tocarlo. Le doy 10 segundos más para polimerizar la parte apical que no ha polimerizado bien. 10 segundos más le estoy dando. ¿Me entiendes? O sea, la primera fueron 3 segundos. Luego dentro, luego pongo y saco.
luego, pongo y saco, luego vuelvo a polimerizar, luego saco, vuelvo a polimerizar. Y ahora sí ya está polimerizado, correcto. Coloco mi postecito, calza, perfecto, allí, bien retentivo, súper retentivo, ahí está mi poste, bien retentivito, si nomás no va a salir, ¿correcto? Entonces ya lo volví como un colado, ¿me entiendes? ¿Qué me faltaría ahora? Mi muñón. ¿Puedo utilizar una resina convencional? Sí. ¿Podrías utilizar una resina de posterior? Sí, también. Más duro, ¿no? El muñoncito. Pero con la resina de normal, la misma resina, suficiente. Entonces yo acabo mi muñón, ya con mi espátula de resinita, no, no necesito, yo lo estoy haciendo con mi dedo, le hago un muñoncito, falta un poquitito más de resina, mira, yo solo estoy haciendo con el dedo, no estoy haciendo con la espátula, nada. No necesito. Hago acá, coloco mi resinita, así, me aseguro, ¿no? De que no se pegue, ¿no? Que lo he colocado bien, correcto. Ya tengo mi muñoncito y luego le doy luz con la lámpara. Le doy luz con la lámpara. ¿Sí? Doctor, y se me quedó pegado. Acá, en la maqueta, vas a tener más probabilidad que se te quede pegado, porque todo esto es plástico. En la boca del paciente, no tanto, no te preocupes, no se te va a pegar, con fe. ¿Sí? Pero si tienes miedo, yo te aconsejo que sea la suegra, ¿no? Mira, ya salió. Pero mira, la fuerza que yo tengo que generar para adaptarlo. Y genero macro retención. Yo le he puesto 1 kilo de vaselina acá también, ¿no? Pero mira la adaptación cómo queda. Perfecto. Dentro del conducto. Me he copiado todo. Saco. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lavarlo con un cepillito. Pero mira, mira. Todo el postecito. Lo lavo, lo tallo, ¿no? Lo tallo, el muñoncito. Y ya está listo para cementar. Nada difícil, nada complicado, todo súper sencillo. Y ya el cemento pasa a un segundo plano, ya el adhesivo pasa a un segundo plano. Ya no me tengo que preocupar por eso. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya obtuve macro retención, como un puerno colado. Por consiguiente, por consiguiente, una técnica muy rápida, muy fácil de realizar y con excelentes resultados clínicos, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Está bien? Un procedimiento muy sencillo, ¿no? Y ahí radica la genialidad, ¿no? Ahí radica la genialidad del doctor, ¿no? O sea, las técnicas pueden ser muy buenas, pero si no son aplicables, por la mayoría de nosotros no trascienden. Y esta técnica tiene casi 20 años, entonces sin duda es una técnica que tú debes de considerar, ¿no? ¿Sí? Una técnica muy fácil, muy fácil, ¿no? Muy sencilla. Las dos técnicas que acabamos de ver. Doctor, ¿también podría hacer acá un poste anatómico? Claro, se lo hace sobre yeso nomás, de ahí el siguiente día lo pegas, ¿no? Si tienes miedo de que se te quede pegado en la boca, ¿no? Algunos lo hacen así. ¿Qué le pondrías? Igualito, glicerina, ¿no? Para evitar que se pegue el yeso.